Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. And thank you for seeing me. Aquí está. Esta es la imagen del día. El encuentro entre el Papa Francisco y James David Vance, vicepresidente de Estados Unidos y cuota de los católicos de derecha en el gobierno Trump, que ha respaldado operativos en las iglesias en busca de inmigrantes. El Papa, que ha dicho que la política migratoria de ese país va contra la doctrina social de la iglesia, recibió a Vance en el Vaticano, pero aún es incierto el contenido de esta reunión. De esta historia hablaremos hoy. Esta noche en Noticias 1, juez de Fusagasugá pide a la Fiscalía que investigue a Lucho Herrera por el asesinato y desaparición de sus vecinos a manos de paramilitares de Martín Llanos para quitarle sus tierras. Sobreviviente de la familia que desapareció le pide a la Fiscalía investigarlo y a la justicia un veredicto. El presupuesto para 2026 es más realista que los anteriores, pero tendrá que ajustarse por las consecuencias de la guerra económica de Trump. La abogada que pide indemnizar y pedir excusas públicas al confeso pagador de sobornos de Odebrecht está ternada para integrar la sala civil de la Corte Suprema. ¿Y en qué tal esto? A la hora de reflexionar sobre los ladrones en la homilía de la Pasión de Jesús, los fieles de una parroquia brasileña solo podían pensar en los colombianos que robaron sus reliquias. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con María Fernanda Navia y Gerson Caucha. Buenas noches, bienvenidos. Noticias 1 conoció una decisión judicial que pide investigar por desaparición forzada al campeón de ciclismo Lucho Herrera, con base en los testimonios de 2 paramilitares presos que confesaron que él les dijo que sus vecinos eran guerrilleros, aunque en realidad lo que quería era quitarles la tierra. ¡Herrera, Lucho Herrera! ¡Herrera! 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 ¡Lucho, Lucho, Lucho! Luis Alberto Herrera, Lucho Herrera, el jardinerito de Fusagasugá, le prodigó al país grandes dichas en España, Italia y Francia en los años 80, en los momentos más oscuros de la guerra de Pablo Escobar. Fusagasugá, Cundinamarca, donde nació, lo nombró su hijo ilustre y allí se trasladó en 1992 para invertir las ganancias de sus triunfos deportivos en negocios locales, uno de ellos una hacienda en el predio vecino de los hermanos Rodríguez Martínez, Diubiceldo Torres y Gonzalo Guerrero. Mi abuelo, él ya murió, él trabajó para don Lucho. Mi mamá trabajó para ellos también. En marzo de 2000, nuevamente Lucho Herrera conmocionó al país porque las FARC lo secuestraron. En menos de 24 horas fue liberado. En la JEP se supo que su hermano pagó ese mismo día 4.000 millones de pesos por su liberación. Del ejército que no lo podían quitar o resultaba muerto. Entonces yo en ese momento determiné recibirle la plata al hermano y soltarlo. ¿Cuánta plata fue? Bueno, ese nos dio 4.000 millones. A partir de entonces, según actas de la justicia ordinaria, Lucho Herrera estableció una relación con Martín Llanos, el entonces jefe de las autodefensas campesinas del Casanare, cuyos hombres terminaron admitiendo su responsabilidad en la desaparición de los vecinos del jardinerito, Diubiceldo, Gonzalo y los Rodríguez Martínez, el 23 de octubre de 2002. Entonces lo llevamos con alias Cascarón o Ángel Rodrigo Daza al Meta, a Tropezón, y ahí se reunió con don Martín y nos dan la orden que lo que el señor Lucho necesitara. Alias Ojitos y alias Menudencias, que habían recibido de Martín Llanos la orden de conseguir lo que Lucho Herrera necesitara, lo visitaron de vuelta. El señor Lucho Herrera me ofrece algo de beber y me da 2 sobres de Manila. En uno de ellos venían las fotos de 4 personas que teníamos que recoger. Dijo que eran milicianos de la guerrilla que lo iban a secuestrar. Y en el otro sobre habían 40 millones y nos dice que si quiere para comprar unas pistolas y unas motocicletas. Esa gente colindaba con la finca de él. Menudencias también admitió su participación en el crimen de lesa humanidad y en su testimonio describió el secuestro tal como lo habían hecho los testigos y dijo que en la finca de Lucho los habían enterrado. Metimos 2 en el platón y 2 en la parte de adelante. Los inhumamos en la vía Novilleros a La Guadita en una finca sobre el borde de la carretera. Los degollamos y luego los descuartizamos con machete. Alias Ojitos dijo que la organización criminal de Martín Llanos descubrió luego que habría sido engañada por el mismo Lucho Herrera. Con el tiempo, la misma organización se dio cuenta que no eran milicianos, sino el interés era quitarles las tierras. Las familias de los muertos viven en el sector de Fusagasugá.
Los testimonios de Menudencias y Ojitos son el fundamento de la decisión que el 7 de abril tomó el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Fusagasugá, que los convalida como aporte a la justicia y le concede a Ojitos una pena anticipada de 22 años y medio de prisión y ordena investigar a Lucho Herrera. Pudimos comunicarnos con el campeón y sospechoso de desaparición forzada. Él escuchó nuestra información. Nos gustaría, por favor, que nos conceda una entrevista, don Luis. Y desde entonces no responde a nuestros intentos en busca de sus respuestas. Sistema correo de voz. Andrés Fabián Rodríguez es sobrino de Diuviceldo Torres y estaba con él cuando los paramilitares de Martín Llanos, luciendo prendas y equipos del DAS, lo secuestraron por petición de Lucho Herrera. Él espera que el campeón sea procesado por ello. Cuando nos llega el documento y nos ponemos a leer hoja por hoja, cuando vemos el nombre del señor Lucho Herrera, quedamos totalmente sorprendidos. El 23 de octubre de 2002, Andrés Fabián Rodríguez Torres tenía 13 años y estaba en la sala de su casa con su tío Diuviceldo Torres. De repente ingresó un grupo de hombres con insignias del DAS. Él estaba a la parte derecha mía sentado, comiéndose algo que le había dado la esposa. Cuando preguntan, ¿Diuviceldo Torres? Él dice, sí señor, ¿para qué me necesitan? Estas dos personas venían con prendas del DAS, gorra, chaleco y brazalete. Ellos le dicen para que nos acompañe por una presunta investigación de un robo. A su tío no le permitieron avisar a su mamá que se lo iban a llevar. Mamá, me van a llevar. En el momento uno de ellos saca una pistola, desenfunda una pistola, se la pone en esta parte, al lado de la cintura, le dice, nos acompaña. Los entonces miembros de inteligencia procedieron a llevárselo a la fuerza y lo subieron a una Toyota Hilux. Cuando yo volteo a mirar otra vez, los suben al platón y lo botan boca abajo y uno lo encañona. Cuando salimos ya todos, ya la camioneta ya ha arrancado, hasta ahí fue la última vez que lo vimos. La familia de Diuviceldo Torres emprendió la búsqueda sin éxito. Bajamos mirando por la alcantarilla, los potreros, pero no se volvió a saber nada de ellos. Al otro día denunciaron la pérdida de Diuviceldo. Hace 7 años una comisión de la Fiscalía los visitó para recoger sus testimonios y solo hace 2 semanas tuvieron noticias. Don Lucho Herrera, el ciclista más conocido como el Jardinerito. Él residió aquí, él tenía la casa paterna, la vendió aquí cerca, tiene 2, 3 fincas más tienen acá. Él es acá residente en Fusagasugá. Entonces es del mismo Lucho Herrera, el jardinerito, el ciclista que más de uno conocemos. La familia de Diuviceldo espera que se haga justicia y reiteran que no son ellos, sino los documentos, los que señalan a Luis Herrera, Lucho Herrera, como presunto responsable de la desaparición de su tío. Aunque los tanques de pensamiento económico encuentran el presupuesto para 2026 más aterrizado que los anteriores de este gobierno, están seguros de que este también tendrá que ajustarse por cuenta de lo que le corresponde al país en la guerra comercial de Trump contra el mundo. Esperamos que nos cierre un poco la brecha. Hace una semana el gobierno presentó ante el Congreso el anteproyecto del presupuesto para 2026, que superaría los 519 billones de pesos, aunque es menor al de este año. Los analistas señalan que hay que esperar los efectos de la guerra comercial y verificar si la DIAN logra cumplir la meta de recaudo para que las cifras cuadren. Tenemos que esperar qué pasa con 2025 para saber qué pasa con 2026. Recordemos que todo, si se quiere, depende de cómo le va el recaudo de la DIAN de este año, y este aumento del precio del dólar quiere decir que nos va a tocar destinar más pesos para pagar la deuda pública. Aunque el presupuesto de 2026 tiene presente un bajo recaudo tributario y la priorización del pago de la deuda pública, que representará más del 20%, para algunos gremios y académicos la cifra estimada sigue siendo ambiciosa. Pensar en esos más de 500 billones de pesos como proyecto, como anteproyecto para ser discutido, abre varios interrogantes que todavía el gobierno nacional tiene que tener una responsabilidad muy grande sobre el pago de la deuda. Eso se suma a ya todas las incertidumbres de fuentes que se habían anunciado en 2024 y 2025 que no se han venido materializando. Entonces yo creo que esa cifra aproximada a los 519 puede ser todavía muy ambiciosa. Se espera que el gobierno haga seguimiento al recaudo tributario y recortes al presupuesto de este año, que inició desfinanciado en 12 billones de pesos. De aquí a octubre esperamos que el gobierno vaya viendo cómo va su recaudo
y en caso de que el recaudo realmente pues vaya de acuerdo a nuestras proyecciones, pues tenga que hacer recortes de gasto. Se ha venido insistiendo recurrentemente en ser muy austeros. Recientemente el Comité de la Regla Fiscal advirtió que este año el gobierno no está cumpliendo con la regla fiscal. Según el informe, el descuadre de los ingresos tributarios llegó al 16,5%, mientras que los costos de financiamiento del gobierno se mantienen altos y creciendo. El portal de compras públicas cree haber descubierto una maniobra que le permitía a una empresa del Clan Char asumir la provisión de medicamentos para las Fuerzas Armadas, utilizando una vieja empresa del grupo Saludcop. Faltando 18 días para terminar el gobierno Duque, 2 contratos de suministro de medicamentos a la policía y el ejército se adjudicaron a 2 empresas, pero una de ellas cedió su función a Ético Serrano Gómez, de propiedad del Clan Char. Ha transado a la fecha más de 1.7 billones de pesos, concentrando el mercado de medicamentos en estos 2 proveedores. Según Colombia Compra Eficiente, hubo una maniobra al estilo del yo con yo para que el suministro de medicamentos quedara durante 3 años en manos de una empresa de Clan Char. Cuando hay un acuerdo marco, todas las entidades estatales sometidas a la Ley 80 quedan obligadas a comprar al acuerdo marco. Y como había solo 2 proveedores, pues estos 2 proveedores tenían acaparado el mercado. Las reglas de juego disponían que si un proveedor se declaraba incapaz de proveer un medicamento, la provisión sería endosada al otro, y así llegó a Ético Serrano Gómez. Presentaba cotización, pero que a su vez no podía satisfacer la necesidad de la entidad que requería el servicio de dispensación de medicamentos. Inclusive llegaron a manifestar que cuando ellos no tenían la capacidad le pedían a Ético Serrano que los cubriera. Ético Serrano Gómez es una empresa del grupo empresarial del Clan Char, protagonista en el mercado de medicamentos en el país. Audidrogas ha sido sancionada por incumplimientos con órdenes de compras públicas que finalmente provee Éticos Serrano Gómez. Adelantamos un proceso sancionatorio a la Unión Temporal Audidrogas, de la cual el 90% es de propiedad de Audifarma. Audifarma, en su momento proveedora del grupo Saludcop, es la socia mayoritaria de Audidrogas y ha sido investigada por la SIC y denunciada por el propio presidente Petro de retener medicamentos en sus bodegas. La solicitud que hemos hecho a la Superintendencia de Industria y Comercio de imponer una medida cautelar por la posible colusión. La última palabra la tendrá la SIC, que determinará si el enroque de órdenes de compra que favoreció a la Casa Char fue legal o no. Aunque para mañana estaba programada la radicación de las preguntas de la consulta popular en el Senado de la República, el presidente optó por dedicar la jornada para estudiar los temas de la pandemia de fiebre amarilla y dejar para después el trámite en el Congreso. Mañana todo el mundo va a estar concentrado y el gobierno y el presidente quiere que así sea en el tema de la fiebre amarilla. Así las cosas, las preguntas que van a constituir el cuestionario de la consulta popular que aspira a realizar el gobierno y que estaba previsto que fueran radicadas este lunes ante el Senado, se postergan. Vamos a radicarla esta semana. Una vez radicadas las preguntas, empiezan a correr 30 días calendario que tiene el Senado para programar una sesión plenaria y votar sí o no a la solicitud de consulta popular, para la cual se requieren mínimo 55 votos de los 108 senadores. Por lo menos 60 van a votar a favor de la consulta. Están la coalición de gobierno, pero hay otros sectores que van a acompañar esta iniciativa. El optimismo del ministro es producto de que aspira a que en la Cámara Alta salga a relucir el talante democrático que en su concepto no tuvo la Comisión Séptima del Senado, que archivó la laboral. La Comisión Séptima ha evitado que los proyectos lleguen a la plenaria del Senado, porque sabe muy bien que en la plenaria del Senado el asunto es a otro precio. Sobre las congresistas cristianas con las cuales el gobierno hacía cuentas para que la reforma se aprobara en la Comisión Séptima y que eso mismo pudiera suceder en plenaria, aseguró. Se volteó el Titanic, ¿no? Pero yo confío en que esta vez la plenaria del Senado se va a comportar a la altura. Pregunta número 1. El presidente la dijo en Aracataca, ¿no? ¿El día laboral termina a las 6 de la tarde, sí o no? Lo que pasa es que hubo un necio por ahí que quiso incluso hasta alterar el movimiento de rotación de la Tierra y nos dijo que el día laboral terminaba a las 10 de la noche.
Entre 10 y 12 preguntas serán las que radique el gobierno después de desarrollar en su Consejo de Ministros de este lunes todo lo concerniente a la amenaza de la fiebre amarilla. Por acuerdos políticos, la próxima presidencia de la Cámara corresponde a Cambio Radical, partido que pasó de la independencia a la oposición al gobierno, situación que le abriría la puerta a la U para asumir la dignidad con apoyo de la coalición gobernista. Por supuesto, porque acuerdo es acuerdo. El representante Carlos Cuenca, condenado en primera instancia por la Corte por corrupción al sufragante, dijo que Cambio Radical, en oposición, no desiste a la próxima presidencia de la Cámara. Seguiremos en nuestra campaña porque lo único que hemos sido hemos hecho es, en este Congreso, honrar los compromisos. Este partido firmó el acuerdo estando en independencia, pero hoy en oposición el asunto puede ser a otro precio. Le entregamos el último año la agenda legislativa del país al doctor Vargas Lleras. Yo creo que es una situación difícil. La coalición de gobierno en Cámara promueve que sea la U de Dilian Francisca Toro la que asuma la presidencia. Hay unos consensos entre varios compañeros que buscan una persona con el perfil mío, entonces me han propuesto. La baraja queda abierta para definir los votos para este último año de presidencia en la Cámara, que ha sido un fortín del gobierno. ¿Qué le gustaría que fuera Cambio Radical? A mí me gustaría que se respetaran los acuerdos. Por los compañeros de Cambio Radical es afecto, respeto y aprecio, pero pues por supuesto que nos generó muchas inquietudes. Esas inquietudes surgen después de que Cambio Radical cediera su lugar en el Consejo Nacional Electoral con el renunciado César Lorduy a Álvaro Echeverry Londoño, de quien dicen es cercano al gobierno. Lo que hizo Cambio Radical acerca de votar por el magistrado Echeverry no es una transacción. Eso fue un acuerdo que se firmó al inicio de este periodo legislativo. Y en medio de la pelea hay quienes quieren cazar en río revuelto. Hay candidatos de la U, conservadores, de Pacto y de Cambio Radical. El 20 de julio se sabrá si fue o no transacción en caso de elegirse el candidato de Cambio Radical, Leonardo Rico, o la presidencia la asume Jorge Eliezer Tamayo de la U o aparece un gallo tapado, como el conservador Juan Carlos Wills. La abogada que está pidiendo una indemnización y excusas públicas para el confeso pagador de los sobornos de Odebrecht es candidata para ser magistrada de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Después de conocerse la exigencia del exdirectivo y confeso pagador de los sobornos de Odebrecht, Eleuberto Martorelli, para que la Procuraduría lo indemnizara y le pidiera excusas públicas, para poder hacer el pago, se conoció que la apoderada del demandante Martorelli es la misma que aparece hoy como postulada para ser magistrada de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Para la vacante que deja el magistrado Luis Alonso Rico Puerta en la Sala Civil, los siguientes candidatos: Adriana Consuelo López Martínez. Según este listado enviado desde el año pasado por el Consejo Superior de la Judicatura, la abogada Adriana Consuelo López Martínez superó los primeros filtros y está a la espera de que los magistrados de la Corte Suprema la elijan. Aporto mi formación y experiencia en modernas técnicas de contratación. La abogada Martorelli, como actualmente aparece dentro del proceso contra la Procuraduría, tiene una experiencia de 29 años en el sector privado y le dijo a la Corte que se siente defensora del interés general y no del privado. Siento que uno como persona se debe a lo público. La aspirante a magistrada durante su intervención aseguró ser docente de varias universidades y destacó sus labores en las firmas Cavalier Abogados, José Lloreda Camacho y Gómez Pinzón y Asociados. Que realmente puedo lograr un verdadero impacto en el fortalecimiento de la justicia, en la defensa de la autonomía e independencia de la rama judicial. El nombre de Adriana López fue sometido a consideración de la Corte Suprema por el Consejo Superior de la Judicatura, que ya le dio refugio como magistrado aforado a Juan Carlos Granados, imputado por el caso de Odebrecht. Él, no obstante, no tuvo nada que ver en la selección de la reclamante de la indemnización excusas para el pagador de los sobornos de la constructora brasileña. Aunque la carbonera Drummond de Alabama se ha negado a colaborar con la investigación de sus dirigentes sindicales en Colombia, sus abogados le pidieron a la JEP las declaraciones recogidas para acumularlas en un caso por difamación en Estados Unidos. La JEP se negó a darles las copias. En la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Alabama, División Sur, Drummond Company actúa como demandante en 2 procesos civiles por difamación, motivo por el que a través de una carta, el juez David Proctor le solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz que le entregara las declaraciones del excontratista Jaime Blanco Maya y el exparamilitar Jairo de Jesús Charris.
Para la Corte Distrital pueden ser relevantes para las alegaciones que subyacen a las reclamaciones de los demandantes, incluida la veracidad de las declaraciones sobre el supuesto apoyo de Drummond a las Autodefensas Unidas de Colombia y la recopilación de pruebas de testigos colombianos sobre tales alegatos. Sin embargo, la JEP negó la solicitud del juez Proctor, aclarando que estas declaraciones gozan de reserva y por lo tanto nadie fuera del proceso puede acceder al expediente del caso. Hay actuaciones que están siendo objeto de contraste de información, por lo que serán mantenidas en reserva hasta la emisión del auto de determinación de hechos y conductas y la definición de la ruta jurídica que seguirá el compareciente. Aunque la JEP negó la petición inicial, decidió enviar las resoluciones con la que otorgó el beneficio transitorio de la libertad condicionada y anticipada tanto a Blanco Maya como a Charris, quienes han entregado detalles sobre la financiación de Drummond a los paramilitares y las órdenes para acabar con la vida de su sindicato. Se compartirá a la autoridad judicial información de carácter público donde se explica el alcance del caso y una vez agotada la fase de instrucción inicial, se podrán compartir los testimonios y documentos de carácter reservado del macrocaso. En su solicitud, el juez advertía que la petición estaba relacionada con los daños causados por las declaraciones difamatorias y la obtención de falsos testimonios de exmiembros de la SAUCE contra Drummond, pero la JEP se mantuvo en que la información de esa jurisdicción es clasificada. La JEP también recordó que no es la primera vez que le niega a los abogados de Drummond tener acceso a los testimonios, teniendo en cuenta que en Colombia sus presidentes Augusto Jiménez y José Miguel Linares fueron acusados por concierto para delinquir y el 29 y 30 de abril iniciarán sus audiencias preparatorias. Tolima, que es el departamento más afectado por la epidemia de fiebre amarilla, habilitó 189 puntos de vacunación para inmunizar a toda su población mayor de 9 meses y a los visitantes que lo pidan. A los visitantes del exterior, Colombia les pedirá carné de vacunación. Según el Ministerio de Salud, durante este 2025 se han reportado 56 casos de fiebre amarilla en el país y desde inicios del año pasado hasta hoy, 36 fallecimientos, la mayoría de estos en Tolima. La enfermedad, que se transmite por la picadura de mosquitos infectados, tiene una letalidad del 50%, lo que provocó la declaratoria de emergencia sanitaria desde el pasado 16 de abril y activó una campaña de vacunación. Me parece importante porque pues en cualquier momento que uno tenga un viaje, pues estar cubierto, ¿no? Y hacer parte de que no se difunda más el virus. Pues la verdad es mejor prevenir, que se vacunen y evitar cualquier epidemia y que siga contagiándose la enfermedad. En Tolima, entre 2024 y 2025, se han reportado 61 casos y allí ya se han aplicado más de 40.000 dosis en 198 puntos de vacunación habilitados, a los que se convoca de todas las formas posibles. Colombia tiene disponibles 3,1 millones de dosis y en los próximos días llegarán 3,5 más adquiridas con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud. Acercarse con tiempo, hacer la fila con tiempo para no crear colapsos tampoco en las entidades de salud, ¿no? Se estima que más de 14 millones de colombianos deberán ser inmunizados, incluidos niños mayores de 9 meses, adultos mayores de 70 años y poblaciones residentes y en tránsito hacia zonas en riesgo. Por esto, en aeropuertos y terminales de transporte también hay puntos de vacunación y las EPS han sido instruidas para reforzar el despliegue, mientras que las autoridades migratorias exigirán carné internacional de vacunación a viajeros. Mañana, lunes 21 de abril, en el Consejo de Ministros se tratará exclusivamente la evolución del brote de fiebre amarilla en el país. El 15% de los colombianos no tenía razones para celebrar la Semana Santa, lo que indican los indicadores. En la encuesta Ipsos Global Advisor de religión, se calcula que el 63% de los colombianos cree en Dios tal y como está descrito en las Escrituras. El 23% cree en otro poder o espíritu superior. El 5% prefiere no decir. El 4% no está seguro. Y el 6% no cree en Dios ni en un espíritu superior. Esto indica que al 15% nadie le ayuda cuando madruga. Esto es lo que indican los indicadores. Aunque colchón es una palabra que es casi antónimo de la inteligencia financiera, el colchón financiero es una necesidad que les permite a las personas afrontar una situación inesperada.
Los movimientos financieros de la economía, como el aumento de las tasas de interés, la caída de las bolsas, el aumento en el precio del dólar, tienen efecto en su bolsillo. Desde el precio de los alimentos hasta las tasas de los créditos pueden alterar su costo de vida. Para proteger sus finanzas frente a la volatilidad del mercado, diversifique sus ingresos e inversiones. Cree un fondo de emergencia. De esta manera evitará deudas innecesarias. Esto puede ser clave para sortear periodos de crisis. Ahorrar al menos de 6 a 12 meses de gastos puede ayudar a afrontar crisis inesperadas mediante un colchón financiero. Estar informado sobre las tendencias del mercado y anticiparse a los cambios puede marcar la diferencia entre enfrentar un golpe financiero o mantener la estabilidad en tiempos inciertos. Un ingeniero diseñó una embarcación específica para el río Atrato, provista con motores de alimentación solar. Para facilitar el transporte en el río Atrato, un grupo de colombianos está desarrollando una nueva embarcación que usa la tecnología de los paneles solares para alimentar los motores eléctricos de este transporte, para suplir la falta de recursos energéticos en el Chocó y brindar una nueva alternativa de transporte. Esta embarcación cuenta con paneles solares, 2 motores eléctricos de 50 kilovatios. La idea es que esta embarcación sea ecoamigable, o sea que cuenta con un sistema eléctrico que permite la movilidad. Esta alternativa permite que esta embarcación alcance hasta 25 nudos, todo por medio de paneles solares que van interconectados con los motores que requieren grandes cantidades para mover esta embarcación, que fue construida en aluminio. Hacer una transformación a este tipo de energías renovables en las cuales podamos tener una mayor incidencia sobre cómo nosotros vamos a transformar toda la movilidad fluvial. Esta estructura cumple con los requisitos técnicos, lógicos y ambientales para que pronto pase de ser un proyecto a una realidad. Aunque el Papa Francisco y el vicepresidente de Estados Unidos hablaron durante unos minutos, ya el primero había expuesto su resistencia a las políticas de migración de Trump. El tiempo dirá si de su conversación salió algún cambio. El vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance, se reunió con el Papa Francisco en la Pascua, pese a los comentarios de Trump sobre el Papa y del Papa sobre la inhumanidad de las deportaciones de Trump. La reunión sucedió a las 11:30 de la mañana, media hora antes de que Francisco diera su bendición a la Plaza de San Pedro en la liturgia de resurrección. El vicepresidente estuvo en el Vaticano solo 17 minutos. Hoy me reuní con el Santo Padre Francisco. Agradezco su invitación y rezo por su salud. Felices Pascuas. El sábado, Vance también estuvo con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de Vaticano, para discutir temas internacionales, especialmente sobre migrantes, refugiados y prisioneros. El sumo pontífice ha sido crítico de las posturas antimigratorias de la administración Trump. En febrero le envió esta carta a los obispos estadounidenses en la que cuestionó las deportaciones masivas. Exhorto a todos los fieles de la Iglesia Católica y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a no ceder ante las narrativas que discriminan y hacen sufrir innecesariamente a nuestros hermanos migrantes y refugiados. Trump autorizó realizar redadas en busca de migrantes incluso dentro de iglesias católicas en Estados Unidos. Vance se convirtió al catolicismo en 2019. Hace parte del ala más conservadora, crítica del Papa. En una entrevista que le dio al canal Fox, justificó el trato a los extranjeros según su interpretación de la doctrina de Cristo. Pienso que es un concepto cristiano. Amas a tu familia, amas a tu vecino, luego amas a tu comunidad, luego a los conciudadanos de tu país y después de eso puedes concentrarte en el resto del mundo. Después de atender a Vance, el Papa saludó con esfuerzo a los feligreses que estaban en la Plaza de San Pedro. Monseñor Diego Ravelli leyó su mensaje pascual, en el que pidió por el alto al fuego en Gaza, la liberación de los rehenes israelíes y por la paz de los conflictos en el mundo. La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusín, que denunció en su cuenta de X un presunto intento de envenenamiento a través de unos dulces que le regalaron en Montería. Según describió, las personas que ingirieron estos dulces se encuentran hospitalizadas en la clínica del Río de Montería. Rusín, que detalló que los productos estaban compuestos por dulce de coco y mongo mongo, ambos empacados en recipientes de icopor. Los hechos ocurrieron después de que la funcionaria olvidara los dulces en su carro oficial. Su escolta personal entregó los recipientes a terceros que tras ingerir el contenido comenzaron a manifestar síntomas de intoxicación. Los hechos serán materia de investigación por parte de la Fiscalía. La funcionaria pidió a las autoridades dar celeridad al caso. Este es Noticias 1, la red independiente.
Una colombiana de 20 años agoniza en un geriátrico de California, Estados Unidos, luego de que fuera atropellada por un carro fantasma. Su familia está haciendo una vaca para traerla de regreso. Cada día que pasa en este país, la vida de mi hija se está deteriorando. María Fernanda Rico es una joven yopaleña de 20 años que emprendió rumbo a Estados Unidos en junio de 2024 en busca del sueño americano. Sin embargo, en octubre del mismo año sufrió un accidente y desde entonces está en coma. Está cursando tercer semestre de Derecho en Yopal y se le dio por venirse a su sueño americano en busca de una vida mejor, de un futuro mejor. Esta joven que vivía en Stockton, California, el día de su accidente, uno de sus neumáticos se pinchó y mientras lo revisaba, otro auto la chocó. Debido a la falta de un seguro, las autoridades estadounidenses solamente le prestaron servicio médico hasta estabilizar su salud y después terminó en un hogar de cuidado para ancianos, sin un tratamiento de rehabilitación ni los cuidados necesarios. Que ella sola no se puede abastecer, ella sola está aquí en una casa de ancianos, una casa de viejitos. Sus padres solicitaron visas humanitarias para ayudar a su hija y recibieron en cambio visas de turismo con una vigencia de tan solo 2 meses. Su hermana Lina desde Yopal continúa recaudando fondos a través de diferentes eventos. Aunque la familia ha pedido ayuda a la gobernación del Casanare, esta no les da respuesta. Se realizó una actividad gastronómica que, pues gracias a comerciantes aquí de la ciudad de Yopal, nos han apoyado. Los padres de María Fernanda piden la ayuda de todos los colombianos para repatriar a su hija, que esperan sea atendida por su EPS al llegar a Colombia. Dicha repatriación solo será posible con un avión ambulancia que cuesta alrededor de 400 millones de pesos. María Fernanda necesita urgente regresar a su país. Ella tiene un seguro allá en Sanitas, en Colombia, y ya hemos diligenciado una carta y Sanitas la atiende tan pronto esté en el país. Si usted gusta apoyar a la familia, puede enviar su donación a la cuenta de ahorros Bancolombia que aparece en pantalla y contactarse al número de teléfono 323-393-2013 para brindar cualquier ayuda. Tan básico como saber leer y escribir, ahora es la interacción con programas y aplicaciones digitales. Si no las aprendió en el colegio ni en la universidad, puede hacerlo online en cualquier momento. Las habilidades digitales son capacidades para usar tecnologías de la información para trabajar, aprender o informarse. En el ámbito laboral, estas prácticas no se refieren solo a saber usar un computador o un celular, también a la capacidad de desenvolverse en entornos digitales para aumentar la productividad. Es esencial manejar herramientas de oficina como en plataformas de comunicación que nos permiten interactuar con los diferentes compañeros, como en este caso Zoom o Slack. Las empresas también valoran las herramientas de programación y conocimientos de ciberseguridad. Es muy clave todo lo que tenga que ver con temas de programación sencilla y nociones de ciberseguridad que nos permiten efectivamente navegar en entornos adecuados y desenvolver adecuadamente nuestras funciones. En caso de que no tenga habilidades digitales, puede aprenderlas en plataformas en línea. Hoy en día existen muchas plataformas gratuitas o de bajo costo para aprender desde cero. Dentro de ellas se encuentra YouTube, Coursera, Google Active, entre otras que son de verdad muy valiosas. Según estudios de la Asociación Nacional de Industriales ANDI, solo el 28% de las empresas en Colombia capacita a sus empleados en habilidades digitales. En Bogotá, el deporte durante la Semana Santa no se detuvo. 2 millones de usuarios aprovecharon los 2 días que estuvo habilitada la ciclovía. La semana deportiva en Bogotá se cerró con la tradicional ciclovía. El domingo de resurrección revivieron las ganas de algunos para ejercitarse por las principales vías de la capital. Lo paramos un poco porque ya están grandecitas, pero para nosotros era casi de cada 15 días. Otros buscaron entretener y compartir con los más traviesos de sus hogares. Yo salgo con mis animales a la ciclovía porque es una manera de que ellos quemen energía y no destrocen, por ejemplo, las cosas en la casa. En Semana Santa, el jueves fueron 800.000 personas las que aprovecharon la ciclovía. Hoy fueron 1.200.000. Varias de ellas no son habitantes de Bogotá. Sí, es un atractivo turístico. Si bien muchas personas o muchos capitalinos salen a disfrutar un poco de sus vacaciones, pues también muchas personas vienen y la ciclovía se convierte en una excelente alternativa. Otros de los atractivos de la ciclovía son ellos, los puestos con permiso de aprovechamiento económico, como el de don Elmer Vega, quien lleva 10 años con este establecimiento cerca al Parque del Renacimiento. Beneficiar a los clientes, que le tengo acá muchos clientes que vienen a tomar su jugo de naranja, salpicón, sus ensaladas de frutas. Para mí este punto es donde mejor preparan las ensaladas de frutas, el salpicón, los juguitos de naranja y bueno, diversos productos derivados de la fruta.
en cicla, en patines, en patineta o a pie. La actividad física durante esta Semana Santa en la ciclovía no faltó. Cuando en la homilía de la Pasión de Cristo en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar en Ouro Preto, en Minas Gerais, Brasil, fueron mencionados los ladrones, para los feligreses era imposible dejar de pensar en los 4 colombianos que se habían robado una de sus reliquias. ¿Qué tal esto? Entre las celebraciones de Semana Santa en América Latina, se destacaron por sus impactantes escenas las procesiones en México y Guatemala, y por su ostentosidad las conmemoraciones en la segunda iglesia más rica de Brasil, la Basílica de Nuestra Señora del Pilar de Ouro Preto, municipio del estado de Minas Gerais. A Semana Santa de Ouro Preto é repleta de momentos muito piedosos. El rector, el párroco y demás presbíteros de la Basílica de Ouro Preto oraron en la fiesta de Pascua por la resurrección de Jesús y por el perdón de todos los pecados, incluidos 4 cacos colombianos. Perdão dos nossos pecados. Entre las riquezas que distinguen la Basílica de Ouro Preto están los metales preciosos con los que la construyeron en 1696, los 400 kilos de oro y plata de su ornamentación y, según los registros históricos, las 8.000 joyas de los siglos XVII, XVIII y XIX protegidas en la sacristía, que ya no son 8.000, sino 7.999, porque los cacos colombianos se llevaron una. El 24 de octubre de 2023, a la 1 de la tarde, 4 delincuentes colombianos llegaron a Sao Paulo, Brasil, alquilaron un carro y 14 días después viajaron 8 horas hasta la población de Ouro Preto. Este hombre, identificado como William Cardona, junto con su compañera Carol Pineda, recorrieron centros comerciales, observaron precios de objetos de valor y entraron al Museo de Arte Sacro de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. 2 días más tarde regresaron al museo. Carol Pineda y William Cardona se acercaron a las vitrinas mientras la segunda mujer, Ingrid Cerón, recorría otros pasillos vigilando. Y el segundo hombre, Miller Ortúa, esperaba al frente del templo en un carro. Con una herramienta pequeña, William rompió el candado de la vitrina que más les llamó la atención y, con ayuda de Carol, evitando averías y burlando la alarma, deslizaron el vidrio y se robaron el rosario benedictino, pieza en oro, madera y lino del siglo XIX que perteneció al Papa Pío XII. Las autoridades brasileñas identificaron a los 4 ladrones y elevó en su contra orden de captura internacional con circular roja de Interpol. 9 meses después del robo, el 16 de julio de 2024, la DIJÍN retuvo en Bogotá por notificación roja de Interpol a William Cardona. Y el pasado 10 de marzo encontró en la localidad de Bosa, también en Bogotá, a Carol Pineda. La Corte Suprema de Justicia avaló la extradición a Brasil de William Cardona. Ahora se espera que el gobierno brasileño formalice en los próximos días la solicitud de extradición de Carol Pineda, porque los términos vencen el próximo 10 de mayo. Conocedores de las riquezas de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar de Ouro Preto dicen que es incalculable el valor económico del rosario benedictino y que aparentemente los ladrones no estaban tan bien informados de los tesoros del templo, porque si hubieran entrado a misa, se hubieran dado cuenta de que solo el altar de la basílica tiene al menos 1000 veces más oro que el rosario benedictino. Nos vemos en las redes sociales y el próximo sábado aquí en Noticias 1 a las 8 en punto con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, gracias por elegir la independencia. Thank you.